Vamos a buscar la palabra en el libro Salmos 71, 78, versículo 1 al 4. Leamos juntos. Escucha, pueblo mío, mi rey, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de este tiempo antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Dice, vamos a contar a nuestra generación venidera. Con el título de la palabra de hoy es protagonista de la época de viernes, sábado, domingo. En el año 2023, en una asociación nos mostró la encuesta de la felicidad de los niños a través de 4 sectores de estudio de deporte y también a través del centro del control y el avance y el crecimiento de los niños. Empezaron una encuesta, el porcentajes desde quinto grados hasta las edades mayores de la secundaria, y hizo una encuesta 2018 niños. En la encuesta, la felicidad de los niños, mirando 4 puntos, el perfecto, ¿cuánto salió? 1.6 de la felicidad. El punto 4 es perfecto. ¿Qué quiere decir? Los niños que tienen infelicidad, y era 87% que estaban bajo su felicidad en nuestro país. Como esto, ellos en común tenían una característica en común. Primero, a la noche comen solos, cenan solos. Y hay muchos niños que comían solo a la noche. Y también prefiere estar solo en casa. Y duerme bien tarde. También encuentran a las personas, a los amigos. En vez de tener amistad con los amigos, están teniendo la relación por en línea. Y están acostumbrados. Y prefieren esto. Esto es en común. Es la característica. Psicología de los niños, de los que están metidos en suicidios de golpe. Los niños que piensan de suicidar son en el 2022 4,4%, y en el año 22 más de 10%. De 10, un niño quiere suicidarse. Y la depresión y el nervio, el puntaje, están creciendo el puntaje, y su autoestima están cayendo para abajo. En la educación, a través de ese material, dice, los niños tener depresión desde los niños se creció doble veces más cada año. ¿Cuántos suicidaron de los niños? 822 personas de los niños suicidaron. ¿Cuál es la razón generalmente? Es por el estudio. Es el problema mental y problema social, entre problemas de golpes escolares. Esta situación social cada vez está siendo preocupante, y estaban viviendo en una situación así. Los niños están creciendo en medio de esta situación. En verdad, ¿cuál es nuestro problema fundamental? No es el dinero. El problema fundamental es el problema espiritual. Lo que yo dije hace poco, esta situación del campo, si al no solucionar el problema espiritual suceden estos problemas, porque no conocen el problema espiritual.
necesitamos consultas y necesitamos programas de sanidad, es importante. Pero esencialmente, si no acercamos espiritualmente, si no conocemos lo espiritual, nosotros cada vez esto se va a empeorar. Por eso los remanentes tenemos que tener un estudio, un entrenamiento de concentración de los remanentes. En ese momento, en el cerebro, tiene que establecer la torre de Dios. Desde niño tiene que establecerse la torre de Dios. Con otras fuerzas es imposible. Tenemos que ayudarlos para que ellos tengan el poder espiritual. Los padres, seguramente los padres entenderán esto, lo que yo digo. Ustedes dirán, cuando mi niño era más niño, nunca le establecí la torre de Dios, solo le reté para que estudien y estarán arrepentidos al escuchar esta palabra. Si no le solucionamos lo espiritual, no entienden y ellos se van para otro lado. Depende de si establecemos la torre de Dios o no, la torre espiritual o no. Ustedes tienen que saber esta verdad. Por eso, nuestros remanentes, con todo nuestro deseo, tenemos que utilizar la época de viernes, sábado y domingo. Hoy el título de la palabra es protagonistas de la época viernes, sábado, domingo. Esto es la corriente de esta época, especialmente porque es importante época viernes, sábado, domingo, porque está relacionado a través del movimiento de los remanentes. Antes no había esto, porque ahora los viernes se termina en este momento y los sábado descansa y un poco más adelante seguramente van a trabajar hasta los jueves. Entonces nosotros utilizando el tiempo viernes, sábado, domingo, ¿qué tenemos que sembrar? Que Jesús es el Cristo. Tenemos que establecer esta torre firme. Ustedes no piensan heredar a sus hijos economía, su herencia de dinero, sino hereden de establecerle la torre de Cristo. ¿Qué es la torre firme de Cristo? Es el Evangelio, es para que se graben en raíces, naturalicen y de establecer la cumbre espiritual, tener el misterio de oración, de salvar las vidas, de la cumbre espiritual. Por eso, ejemplo, si un amigo transmite el Evangelio a otras personas, ya no hay que ni ver. Porque el evangelismo, si no evangelizan, quiere decir que no tienen fe. Si yo soy salvo, entonces, ¿qué es tan costoso darle la salvación que yo recibí a otras personas? Por eso, al no hacer esto, están cerrando las puertas de la iglesia mundialmente y en Corea. Porque al decir el evangelismo ya se siente mal y se siente presionado. Ya escuchan el evangelismo y la misión y se estresan. ¿Y quién está dando este pensamiento y este estrés? Esto es una palabra más importante. Ustedes, por eso tenemos que dar la cumbre espiritual, la cumbre funcionamiento y la cumbre cultural. Tenemos que ser la cumbre, mejor cumbre para dar la influencia. Si vemos en Génesis, en Proverbios 22:6, si nosotros le enseñamos a los niños y aunque se envejezcan, va a acordarse. Por eso las personas que creen desde pequeños y es una torre firme, pero esos mayores que creyeron al tener mayor edad,
en cualquier momento se puede derrumbar, porque Satanás continuamente ataca para derrumbarlo a esas personas. Por eso es muy importante sembrar el evangelio y el pacto desde niño, y es diferente la vida. La palabra de Salmo 73 están enfatizando esto. Nosotros tenemos que transmitir el evangelio a nuestras siguientes generaciones, de dejar la herencia espiritual. No dejen la economía, sino dejen lo espiritual. Es como el título de la palabra. Tenemos que establecernos como protagonistas de la época de viernes, sábado, domingo. Por eso no se tiene que sentir presionado, sino seguir la corriente del púlpito. Solamente seguir la corriente del púlpito. Una vida de fe no es complicado, no hay nada de complejos. Ya al tener presión, ya están siendo utilizados, engañados por Satanás. Yo siempre estoy feliz, fiesta, y estoy en felicidad. ¿Qué conflicto vamos a tener? Porque nosotros queremos hacer yo. Por eso se complica. Tenemos que hacer con la fuerza de Dios, nada más. ¿Por qué están complicados sus cabezas? ¿Por qué piensan tan complicados? Aunque nosotros proyectemos cualquier cosa, si Dios no permite, no se cumple. ¿Por qué no duermen a la noche? ¿Por qué están en tristezas? Porque tienen muchos pensamientos. ¿Esto qué quiere decir? Porque yo soy el dueño. Yo tengo que hacer. Todo está centralizado en mí. Al ser así, no son guiados. Quiero que ustedes sigan la corriente del púlpito. Por eso que todos se han utilizado como protagonistas de la época de viernes, sábado, domingo. Punto 1 es la cultura espiritual, la prioridad del cultura espiritual de la palabra. Hoy en el versículo dice Asaf y Masquil, porque están escritos la poesía de los hijos. Asaf son los hijos de Levíticos, de Lesbi, y él hizo un papel de hacer la función grande de escribir la poesía, y especialmente son las siguientes generaciones que trabajó aquí. Y Masquil, ¿qué es? Masquil es aprendizaje, educación. A través del aprendizaje, el contenido es la poesía que transmitió. Es como transmitió como una poesía y les dio a los pueblos. Dice la predicación de Asaf. Por eso si vemos el contenido en Salmos, muestra la historia de Israel, del Éxodo y los 40 años en el desierto hasta Canaán. Y están hablando la historia pasados y están dando enseñanzas a ellos. Punto 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El primer grito de Asaf es que escuche la palabra de Dios, que dice: inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Están enfatizando así. Ustedes, a través del culto, quiero que ustedes inclinen y abran su oído y escuchen la palabra. Una vez correctamente, se sanan todas las cosas. Esto es el poder de la palabra. Es inclinar vuestro oído. Esta expresión es obediencia y el entendimiento. Entiendo la palabra y obedezco, quiere decir esta palabra. No es solo escuchar, es entender esta palabra del pacto y obedecer la palabra. Esto es el comienzo de una vida de fe y es todo de una vida de fe. ¿Por qué no tengo una vida de fe correcta? Porque no entiende la palabra y no obedece, y al no obedecer no crece la vida de fe. Desde el principio empieza mal. En una palabra, tenemos que hacer una vida de obediente de la palabra. Entonces nosotros podemos establecer firmemente. Por eso ustedes vean, los padres, si hacen una vida de fe, los hijos saben mejor. Si mi padre es positivo o negativo de la vida de fe, aprenden todos y son transmitidos a nuestros hijos. Entonces, si se pelean, los hijos también van a vivir así. Esto es el contenido todo. El versículo 2.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de este tiempo antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. En este momento el pueblo de Israel está diciendo que abriré mi boca en proverbio. Esto no es otra cosa, sino la gracia y el poder y es el milagro que hizo Jehová. ¿Qué quiere decir? La alabanza. Abriré mi palabra, abriré cosas escondidas de tiempos antiguos. Todas las historias sorprendentes, tenemos el derecho y la misión de transmitir a nuestras siguientes generaciones la obra de Dios. Pero si vemos, Asa cuidadosamente está transmitiendo. ¿Cuál es la razón? Hay que mostrar los errores de los padres pasados. Y están en estado de injustos y no es el corazón correcto. Volviendo de hablar, eran las personas, generaciones que no obedecieron la palabra de Dios. Dios al pueblo de Israel que hizo la vida del desierto, Dios lo salvó. Y también cuando estaba haciendo la vida en el desierto a través de la nube de sombra y la nube de columnas, y lo cuidó. Y también cuando le dio maná solo, se quejaron y le dio codorniz, pero se quejaron después de comer de cansado de codorniz. Y estaban nuestros padres pasados y estaban siempre en quejas, en quejas. Si vemos en el capítulo, muestra la imagen de estas imágenes que nuestros padres pasados enfrentaron en el orden de Dios y están hablando así. Y siendo así, Dios a veces le dio castigos, pero muchas veces le dio misericordia y no lo destruyó totalmente al pueblo de Israel. Y están confesando específicamente a Asa, no solo su generación, al siguiente generación está hablando que no tiene que seguir como nuestros padres pasados. No hay que, o sea, las equivocaciones de sus padres pasados tiene que tomarlo para no cometerlo de vuelta estas equivocaciones. Aquí también está la razón de abrir la época sábado, viernes, sábado, domingo. Nosotros siempre vivimos una vida equivocados y vivimos una vida de arrepentidos. Yo también lo que hice es arrepentimientos. Por eso los pastores avivamientos, cuando hacen avivamientos, lo primero que hace es arrepentimiento, la oración de arrepentimientos. Y le dice que levanten las manos. Señor, levantamos las manos. ¿Y a dónde iré yo? Si Dios no me recibe, ¿a dónde iré? Dios en ningún momento no nos recibió. Nunca nos echó. ¿Quién es Dios? Dios no nos da vuelta y no nos echan de Él. Es muy raro, ¿no? Esta alabanza no es la misma alabanza. Por eso no tiene que cantar cualquier himno. De los himnos hay muchas ideologías de la ley. Y nos hacen levantar la mano, me duelen los brazos. Y otra vez vamos a cantar. Levanten las manos y arrepiéntense. Y él ni siquiera lo levanta. El brazo y el pastor avivamientos. Señor, ¿por qué me rechaza? Y entonces, ¿dónde iré? Lo convierte a Dios un malvado. Dios nunca nos echó, nunca no nos echó y tampoco nos rechazó. Están mal entendiendo a Dios completamente. Por eso cuando yo era niño, nunca los domingos tenía que gastar dineros.
y el domingo no tiene que estudiar. Entonces desde el lunes tiene que esperar, tiene que estudiar. No podían estudiar el domingo. No tienen que hacer ninguna cosa de este mundo. Y un pastor del avivamiento dice, un matrimonio de diáconos, y el domingo fue a pasear y se subió el bote y se dio vuelta y se lastimó su pie. Y entonces yo dije, entonces los domingos no hay que ir a pasear, sino nos golpean, nos sucede accidentes. Cuando eran niños, cuando oramos y abrimos los ojos en oración, dice que vamos a ser ciegos. Por eso el maestro, al hacer la oración tan largos tiempos, y los niños, y cuando abren y se cansan de estar cerrados los ojos, y cuando abren le dicen la maldición, que vas a quedar como ciegos. Y entonces desde ese momento nos golpea. También los maestros venían con un palo largo, y cuando no nos estudiábamos nos golpeaba. Era tan temoroso. Lo convirtió al Dios temoroso. No es el Dios de amor. Era temoroso Dios cuando yo era niño. Es todo legalismo. Por eso, ¿qué influencia vamos a darle? ¿Y cómo podemos decir el Evangelio? ¿Cómo podemos decir que venga a la iglesia si hasta yo estoy muriendo? ¿Y a quién voy a meterlo a este sufrimiento? No. No puedo ni pensar. Esta gracia y la salvación, esta vida de fe bíblica, es tan valioso. Si pienso mis pasados, estaba siendo engañado y otra vez engañados. Yo viví una vida engañosa dentro de la iglesia por mal entender al Dios de misericordiosos. Estaban entendiendo al Dios temoroso, castigador. Nos maldecía y nos decidían y nos peleábamos uno con otros. Cuando un creyente se equivoca, lo mataban la palabra. Si fumaba, es el hijo del diablo. ¿Cómo puede venir un fumador? No existe. Nuestras siguientes generaciones no tenemos que transmitir, tenemos la misión a nosotros. Hay una palabra así. Los padres de ahora, desapareció los padres y solamente hay padres del estudio. ¿Esto qué quiere decir? Los padres cómo los ven y cómo lo alimentan a sus hijos. ¿Cómo lo alimentan? ¿Cómo lo crían? Hay una palabra así. ¿Hiciste la tarea? ¿Cuándo es tu examen? ¿Salió las notas de estudios? Son 3. Esta palabra. Estudien. Al continuar esta conversación, no tiene una relación con los padres. Todos los creyentes de la iglesia no estén metidos en la corriente de este mundo. Tiene que ser abundante la palabra. Esto es los 3 hoy. Esto tiene que ser el foro. La palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Todos los días tenemos que hacer. Y también los transmito en los 3 hoy. Entre unos a otros, entre la familia, tiene que ser colaboradores de la oración. En una palabra, tenemos que tener una conversación espiritual. ¿Esto qué es? Es salvar a unos a otros. El diálogo físico es matar entre unos a otros. Criticamos, decimos mala palabra, lo matamos. Por eso, si no recibimos la gracia, no podemos hacer la conversación espiritual. Porque no me entró nada de la palabra. Porque estamos de las cosas del mundo en mi corazón, en mi cabeza, y no hay
espacio para entrar la palabra. Está lleno de las cosas del mundo. No hay espacio de la palabra para entrar la palabra. Ustedes, cuando hacemos la conversación espiritual, cambia el ambiente de la familia. A través de la época sábado, viernes, sábado, domingo, estamos transmitiendo importantes sistemas, no solo remanentes, y también hay programas de los niños, de los padres. Al tener este programa, podemos hacer la comunicación, la conversación espiritual. Nosotros tenemos que seguir la corriente del viernes, sábado, domingo y seamos todo modelo espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver el punto 2, establecer la torre especializado y espiritual. Vamos a mirar el libro 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tres las partidas los trajo para que aparestase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme de la integridad de su corazón, los pastoreó con las pericia de sus manos. Está hablando que es una vergüenza de sus padres de pasados, y está enseñando que nuestras siguientes generaciones no tienen que seguir ese camino de nuestros padres pasados. Y después del versículo 60 está hablando, están diciendo que tiene que tener un cambio de las siguientes generaciones de David. Está dando el ejemplo modelo para seguir. Hay una expresión que muestra a David, que es una persona que es digno en corazón de Dios. No es porque tenga buena personalidad, no es que tenga buen poder. Si vemos en el capítulo versículo 70, Dios lo eligió a David, y está diciendo que David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Majadas quiere decir que lo eligió de las nobles, de las más humildes, de las cosas que no tenía nada, a través de la gracia absoluta, y fue tomado por Dios. También si vemos en Hechos capítulo 20, está dando la palabra. Yo encuentro al hijo de Esaú. David es una persona digno, apto para mí. Yo voy a lograr mi voluntad a través de él, a través de la palabra de las personas que tengan el corazón de Dios. Va a lograr la voluntad. En una palabra, David era una persona que aplicaba el corazón de Dios. David vivió una vida descentralizada de Dios. Jehová es mi Padre, nada me faltará. Todo estaba viviendo en centro del pacto de la palabra. Ustedes cómo viven, en el centro de la persona, en el centro mío, en el centro de mis experiencias, y viven así, y no hay respuesta dentro de la iglesia, y no están siendo siervos utilizados por Dios. Tiene que darse cuenta rápidamente. Si vemos en el versículo 71, dice, una de los corazones de Dios es establecer una persona apto para Dios. Dios a David lo convirtió a David, que cuidaba las ovejas, y lo cambió para salvar las personas, cuidar la palabra, como pastor de dirigir al pueblo de Israel. David, y esto lo obedeció y lo hizo correctamente. Dice, nosotros recibiendo en la época de viernes, sábado, domingo,
Están las respuestas en este versículo. La perfección del corazón habla de espiritualidad. Tiene que tener el corazón de seguir con el corazón, con la palabra, y dirigió a su pueblo. No es mi poder, no es mi especialidad, sino seguir la palabra de Dios. Y tenemos que tener especialidad. Recibiendo la época de viernes, sábado, domingo, tenemos que sembrarlo, lo espiritual y lo especialidad. No hay una persona que tenga estas dos cosas. Tenemos que tener las dos cosas juntos, lo espiritual y lo especialidad. Y tenemos que tener, tienen que ser unidos, pero muchas personas no pueden tener estas dos cosas a la vez. Pero los remanentes tenemos que alimentarlo, crecerlo así, lo espiritual y lo especialidad. Pero no hay estas personas. Es una pena, ¿no? Tiene que ser, se tiene que dar esto, un lado espiritual, otro lado lo especialidad. Lo espiritualidad a través del púlpito, a través de los pastores de la iglesia. Nosotros podemos llenarlo, le podemos llenarlo suficientemente a través del púlpito y a través de los pastores. Pero la especialidad tiene que compartir a los remanentes nuestra especialidad a los remanentes. Yo otro día en el seminario de los maestros, yo le dije que hagan un equipo de especialidad, de estudio, de cultura y de deporte y de consultas. Y tienen que formalizar esto. Entonces, tenemos que traer a los remanentes para alimentarlos a través de ese grupo. Si nosotros formalizamos este grupo, nos sale preocupación espiritual, preocupación santo. Por eso los especialistas, a través de intensivos, a través de esto, puede cambiarse la vida de los niños. Por eso, todos los la vida de los remanentes tenemos que alimentarlo y establecer lo espiritual y lo especialidad. Amén. Yo también cuando voy al seminario teológico, vienen los alumnos que son fracasados, fueron derrotados. No hay casi nadie que vaya al campo a transmitir el evangelio. Entonces, al ser así, no tiene éxito en su pastoreo. Entonces, ustedes piensan que lo que no triunfaron en Corea, si van a Japón van a triunfar. No. Por eso los remanentes, el campo del evangelismo, aunque no tenga cargos de la iglesia, con el talento tenemos que obrar, tenemos que trabajar para la iglesia. Hay muchos especialistas en nuestra iglesia. Quiero que ustedes sean utilizados para estas obras. Conclusión. Hay una palabra que se llama cheering leadership. Si van al campo, a las canchas deportivas de béisbol, del básquetbol, de fútbol, y los bailarinas nos dan ánimo en el partido. Esto le dice leadership, liderazgo, no solo en esos lugares y los viernes, sábado, domingo, sino tenemos que tener conciencia en nuestro ministerio. ¿Qué quiere decir? Tenemos que cambiar el ambiente del evangelio. Hoy el comité de multiculturas y estaba esta alegría, esta emoción, estaba transmitiendo a las culturas, a la multicultura, este ambiente. Los pastores de los multiculturas en esos
En, en Tongjin Kimpo están haciendo campamento del evangelismo. Hay que transmitir y a transmitir los campos. ¿Por qué tiene alegría? Y tiene que decir, ¿por qué está tan feliz? Es hacerlo, dejarlo feliz. Esto es el evangelismo. Este ambiente espiritual, tenemos que dar la fuerza, felicitarnos, dar consuelos. Esto si nosotros no tenemos, no podemos hacer. Tenemos que tener el corazón y recibir. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener la sanidad. Por eso nosotros, al tener ese ambiente, podemos salvar a otras personas y dar fuerzas. No hablen los equivocados. A todo tienes. A todo tienes. Por eso si ustedes no hablen de los errores de otros, tenemos que alimentarlos, felicitarlos. Entonces son todos sanados. Amén. Establecerlos, felicitarnos. Nosotros primero tenemos que estar alegres, felices. Si yo no estoy feliz, ¿a quién voy a transmitir la felicidad? Amén. Primero yo tengo que estar alegre. No, yo primero tengo que tener la felicidad y a decir este testimonio, a hacer foro a otras personas. Un cristiano, no tengo nada para hablar. Esto es muy preocupante. ¿Por qué no pueden hablar? ¿Qué dijo Pablo? Pablo es hablador. Pablo nunca habló palabras innecesarias, sino continuamente habló de la gracia del Señor que recibió él. Todos los creyentes de la iglesia de Ion salven a sí mismos y salven a las personas. Salvar y salvar y salvar. Tener el liderazgo de Cheorit. Dar las fuerzas y felicitarlos y dar consuelos. Entonces, ¿qué sucede? Se viven todos y tiene avivamientos. Es cielo, es el reino de Dios, el estudio, el reino de Dios en su familia, en el trabajo, por una persona, ustedes. Recibiendo la época viernes, sábado, domingo. Quiero que sean todos protagonistas de alimentarlos de crecimiento, espiritualidad y especialidad. Oremos juntos, seamos protagonistas de la época de viernes, sábado, domingo. A nuestras siguientes generaciones podamos transmitir esta palabra. Lo más importante es la palabra, recibir la palabra y obedecer a la palabra. Entonces nos crece lo espiritual y después la especialidad. Permítanos lo espiritual, la especialidad en nosotros. Vamos a orar todos juntos. Señor, 우리 렘넌트들을 생각하고 아삽처럼 후대들을 바라며 조상들의 잘못을 회개하고 우리 후대들에게는 정말로 주님이여 언약을 전달하는 영적으로 주님이여 산모들을 확실하게 세워줄 수 있는 복음을 가진 뿌리 책이라 생기는 그래서 하나님이 가장 기뻐하시는 이 시대 살릴 렘넌트를 키우는 주님이 현장이 될 수 있도록 그 가정이 될 수 있도록 주님께서 우리 모든 성도들의 이 맘에 건면하여 주옵시고 검들 시대 주역들이 다 되게 하여 주시옵소서.